Bueno, buenos días muchachos, hoy día traigo movimiento rectilíneo uniforme para el curso de hoy. Es así como el objetivo del día de hoy va a ser describir los movimientos rectilíneos uniformes a partir de su trayectoria, por supuesto. Para esto entonces vamos a tener una clasificación del movimiento que va a depender de dos cosas. Una que va a ser la más importante, que vendría siendo su trayectoria, mientras que la otra vendría siendo su velocidad. Vale destacar lo siguiente, según su trayectoria podemos tener dos posibles movimientos, uno que vendría siendo curvilíneo y el otro recto, mientras que la velocidad podemos tener velocidades variables o también velocidades constantes. En nuestro caso, para el estudio de segundo año medio, vamos a trabajar con trayectorias rectas con velocidad constante a lo que usted va a llamar como movimiento rectilíneo uniforme. Y después de este contenido vamos a revisar un movimiento rectilíneo pero con velocidad variable, mientras que para el curso de tercero medio vamos a revisar movimientos curvilíneos con velocidades constantes. Por lo tanto, insisto en este punto, el día de hoy lo que vamos a revisar entonces vendrían siendo movimientos rectos con velocidades totalmente constantes. Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener dos puntos a favor. El primero, que vendría siendo, como el mismo nombre lo indica, un movimiento recto, y uniforme, que significa que tiene su velocidad entonces constante. Por lo tanto, primera característica, movimiento recto. Segunda característica, velocidad constante. Y como tercera característica, vamos a designar entonces que sería que su aceleración es nula o igual a cero, puesto que la velocidad, perdón, a lo largo del tiempo no va a variar. A partir de esto podemos tener un móvil como el que se encuentra acá. Imagino que van a extrañar obviamente mis hermosos dibujos de la pizarra. Ahora, este móvil se va a encontrar en una posición inicial que nosotros podemos definir, por ejemplo, que va a ser una posición inicial igual a cero. Ahora, pasado un tiempo, el móvil se va a mover en otra posición a la que yo puedo definir, por ejemplo, x sub 1, en un tiempo, por ejemplo, de 5 segundos. Es decir, parte con un tiempo cero y cuando se mueve a la segunda posición va a tener un tiempo de 5 segundos. Ahora, por ejemplo, en este caso se movió 10 metros. Ahora vamos a hacer pasar nuevamente el tiempo. Y adivinen qué va a ocurrir. ¿Cuánto se va a demorar desde la posición 2 hasta la posición 3? Efectivamente, se va a demorar nuevamente 5 segundos. ¿Y cuánto va a ser lo que recorrió desde la posición 2 hasta la posición 3? Serían, de igual manera, 10 metros. Por lo tanto, serían, como insisto, 10 metros nuevamente. Y si ahora movemos nuevamente el móvil a una posición 4, ¿qué vamos a tener? ¿En cuánto tiempo se demoró de la posición 3 a la posición 4? Nuevamente se demora 5 segundos. Y de la posición 3 a la posición 4, ¿cuánto recorrió? Vendría siendo nuevamente 10 metros. Por lo tanto, si se dan cuenta, el tiempo que varía es exactamente lo mismo. Y la posición que varía también es constante. Por lo tanto, nosotros podemos definir que el movimiento rectilíneo uniforme cambia su posición en tiempos totalmente idénticos. Y ojo, la posición es igual. A partir de esto nace una ecuación de itinerario, la cual es la siguiente. Esta ecuación de itinerario lo que nos va a indicar va a ser la posición final en un tiempo, en cualquier tiempo. Esta posición final se va a poder visualizar en metro. Ojo, que yo aquí en el PowerPoint lo definí como metro, pero también puede ser kilómetro. Sin embargo, en el sistema internacional nosotros lo utilizamos con metro más que nada por formalidad. X sub 0 vendría siendo la posición inicial que, al igual que la posición final, tiene que estar en unidad medida de metro. Y por otro lado, la velocidad, aquí ojo, faltó el vector, vendría siendo en metro partido en segundo. Y t vendría siendo el tiempo empleado. Pero atención acá, es el tiempo empleado final, que va a ser su unidad de medida en segundo. Ahora, vamos con un ejemplo. Dice, de la siguiente imagen, escriba la ecuación de itinerario que corresponda, que la representa. Ante esto, acá nos está dando un semáforo, y este es el sistema de referencia. Por lo tanto, vamos a acceder a lo siguiente. Este eje vendría siendo el eje Y, mientras que este eje, el que se encuentra acá abajo en la horizontal, vendría siendo el eje X. La ecuación de itinerario nos dice lo siguiente, la posición en un tiempo cualquiera va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ahora, el cuerpo
aquí ojo, que se encuentra en el sistema de referencia 0.0. Por lo tanto, ¿cuál es la posición inicial del vehículo? Sería de 10 kilómetros. Pero esta posición inicial, ¿en qué lado se encuentra en la horizontal del eje X? Pero se encuentra en el cuadrante número 2, por lo tanto X adquiere valores negativos. Y nos dice además que su velocidad del móvil es de 70 kilómetros partido en hora. Por lo tanto, la ecuación de itinerario nos queda expuesta como la posición en un tiempo cualquiera va a ser igual a menos 10. ¿Por qué igual a menos 10? Porque, insisto, se encuentra en el segundo cuadrante del eje de las cartesianas, más la velocidad, que vendría siendo 70 por un tiempo cualquiera. Ojo, chiquillos, la ecuación de itinerario solamente se deja representado así. Usted no llega a ningún número, solamente llega en este caso a una expresión, ¿ya? Eso vendría siendo la ecuación de itinerario. Pues bien, nosotros también podemos graficar los movimientos en MRU. En este caso, podemos ver el gráfico de posición versus tiempo. Lo interesante de esto, que en los tres gráficos vamos a ver, es que siempre el tiempo se va a encontrar en el eje de las X, mientras que lo que va a ir variando va a ser la posición, velocidad y aceleración. Ante esto, nosotros podemos definir que es una recta. ¿Por qué es una recta que se encuentra diagonal? Puesto que, como yo les definí anteriormente, la posición va a cambiar en tiempos iguales. Vale destacar también que la pendiente de esta recta va a ser lo que corresponda a su velocidad. Ahora, el segundo gráfico vendría siendo de velocidad versus tiempo. Nuevamente, el tiempo se encuentra en el eje de las X y la velocidad se encuentra en el eje de la Y. Ojo, nuevamente aquí falta el vector. Ante esto, la velocidad, como les definí anteriormente en MRU, su velocidad permanece constante. Por lo tanto, simplemente vendría siendo una recta paralela al tiempo, donde el área que marca bajo la curva vendría siendo su desplazamiento. Ahora, finalmente vamos a ver el gráfico de aceleración versus tiempo. Nuevamente, el tiempo se encuentra en el eje horizontal, mientras que la aceleración adquiere el eje vertical. En este caso, nosotros podemos decir que la aceleración es nula, puesto que su velocidad no varía a lo largo del tiempo, por lo tanto, simplemente a medida que va pasando el tiempo, su aceleración siempre va a ser igual a cero. Ahora, vamos con un ejemplo para finalizar la clase. Dice, un ciclista se desplaza a 10 metros partido en segundo e inicia su movimiento a 100 metros de la ciudad. Nos dice, A. Dibuja la situación señalada y anote los datos. B. Escriba la ecuación de itinerario que representa la situación. C. Realice una tabla de datos de tiempo desde los 0 a los 3 segundos versus su posición. D. Grafique la posición versus tiempo. E. Grafique la velocidad versus tiempo. Y F. Grafique la aceleración versus tiempo. Ya, chiquillos, yo sé que se ve un poquito largo, pero la verdad que es re simple la resolución, así que por favor no entremos en desesperación y vamos a la resolución ahora. Por lo tanto, vuelvo a colocar el enunciado del ejercicio, que el ciclista se desplaza 10 metros partido en segundo e inicia su movimiento en los 100 metros. Me dice dibuje la situación señalada y anote los datos. Para esto entonces vamos a tener, por ejemplo, en mi caso, coloqué de referencia un árbol, pero usted puede colocar simplemente una línea que diga que es el eje Y. Cosa que apunte en este caso que justo está en el punto 0.0, el punto de origen. Me dice además que el ciclista se encuentra a 100 metros, ojo acá, 100 metros respecto al sistema de referencia y además va a una velocidad de 10 metros partido en segundo. Eso vendría siendo entonces la situación señalada. P. Me dice que entonces que escriba la ecuación de itinerario que representa la situación. Ante esto, la ecuación de itinerario está representada como, nuevamente, la posición respecto a un tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, ante esto, la posición vendría siendo inicial 100 metros, más la velocidad que vendría siendo de 10 metros partido en segundo por un tiempo cualquiera. Nuevamente, muchachos, dice, escriba la ecuación de itinerario. Por lo tanto, al momento de escribirla, me estoy refiriendo solamente a la expresión de la ecuación. Ante esto, me dice además la tercera pregunta, realiza una tabla de datos versus
una tabla de datos en un tiempo de los 0 a los 3 segundos versus su posición. Ante esto, muchachos, nuevamente voy a tener mi tabla de datos. Siempre, chiquillos, en la primera porción, en la primera columna va el tiempo, mientras que la segunda columna vendría siendo su posición. Ahora, me dice que el tiempo tiene que estar de los 0 a los 3 segundos, por lo tanto usted marca 0, 1, 2, 3. Tenemos entonces la mitad de la tabla. Sin embargo, y aquí viene lo complejo, lo mejor que ustedes pueden visualizar. ¿Cómo obtengo la posición del cuerpo, en este caso del ciclista? Para eso, nosotros tenemos que volver a utilizar la ecuación de itinerario. Pero ojo, no la ecuación de itinerario original, sino que necesitamos utilizar la ecuación de itinerario que nosotros escribimos, su expresión, donde nos dice que la ecuación de itinerario, en un tiempo cualquiera, el ciclista parte de una posición inicial de 100 a una velocidad de 10 por un tiempo determinado. Por lo tanto, ¿qué hay que ir haciendo? Este tiempo hay que irlo reemplazando por los tiempos que aparecen en dicha tabla. Por lo tanto, partimos. Nuevamente tengo la expresión de mi ecuación. Primero voy a partir con el tiempo 0. Por lo tanto, bajo el 100 más el 10, que vendría siendo su velocidad, por el tiempo. ¿Cuánto vendría siendo el tiempo? 0. 10 por 0, 0. Más 100, 100. Por lo tanto, acá usted va a llenar con el número 100. Continuamos. Por lo tanto, vamos a tener exactamente lo mismo, pero ahora para un tiempo de 1 segundo. Nuevamente hago lo siguiente. 10 por un tiempo cualquiera que es 1. 10 por 1, 10, más 100, 110. Por lo tanto, acá usted rellena con 110. Continuamos. Para el tiempo número 2. En el caso del tiempo número 2, nosotros vamos a definir efectivamente lo mismo, que 10 por 2 son 20, más 100, 120, y finalizamos con el tiempo 3, que vendría siendo 10 por 3, 30, más 100, 130, y nos quedaría entonces la tabla completa. ¿Cómo nos quedaría la tabla entonces? De esta manera. En un tiempo 0, él recorre 100 metros, en un tiempo 1 recorre 110, en un tiempo 2 recorre 120, en un tiempo 3, 130. Ahora, la parte B me pide graficar la posición versus tiempo. Para graficar la posición versus tiempo, parte en el tiempo 0, que aquí se encuentra el tiempo 0, en una posición de 100 metros. Luego, en el tiempo 1 va a recorrer una posición de 110. En el tiempo 2 va a recorrer una posición de 120. Luego, en el tiempo 3 va a recorrer una posición de 130. Y si el ejercicio me hubiese pedido, por ejemplo, un tiempo 4, sería entonces que recorre 140 metros. Listo la parte D. Ahora, en la parte E me pide graficar la velocidad versus tiempo, pero como ya les mencioné anteriormente, la velocidad, ¿cómo permanece a lo largo del tiempo? Constante. Y el ejercicio me dice además que su posición inicial es de 100 y su velocidad de 10. Por lo tanto, su velocidad no varía a lo largo del tiempo, por lo tanto, tendremos la siguiente ecuación. Perdón, el siguiente gráfico. En el tiempo 1, ¿cuánto va a ser su velocidad? 10. En el tiempo 2, ¿cuánto va a ser su velocidad? 10. En el tiempo 4, por ejemplo, ¿cuánto vendría siendo su velocidad? 10 metros partido en segundo. Vamos para la última porción. F. Grafique la aceleración versus tiempo. Bueno, en este caso simplemente hay que lanzar una línea en el eje del 0 hasta en un tiempo cualquiera, puesto que la aceleración va a ser nula o va a ser igual a 0, puesto que su velocidad es constante a lo largo del tiempo. Bueno, muchachos, espero que este video les haya servido y que nos veamos muy pronto.